Una niña vendía agua frente a su casa para poder asistir a un campamento, pero una vecina llamó a la policía alegando que alteraba la zona. Susan, dueña de una boutique, creía defender el orden, pero solo estaba proyectando su frustración sobre una niña de 12 años. Lo que no esperaba era que la verdad y la ley le dieran la vuelta a la situación en apenas 10 minutos. Y solo escuchen cómo el respeto, la dignidad y una simple botella de agua terminaron dejando en evidencia a quien quiso imponer poder sin justicia. El calor de julio ya se hacía sentir desde las primeras horas del día, y al llegar el mediodía, el asfalto de la acera comenzaba a ondularse bajo la fuerza del sol. Entre los edificios de ladrillo y ventanas viejas de un vecindario residencial en Oakland, una niña de 12 años, Aaliyah Brooks, había montado un pequeño puesto frente a su edificio. Nada sofisticado, una mesa plegable prestada por su tía, una caja de botellas de agua compradas al por mayor y un cartel escrito con marcadores de colores que decía, en letras grandes y optimistas, vendiendo agua para mi campamento de robótica. Aaliyah llevaba puesto un sombrero de pescador, unas gafas grandes de sol y una camiseta con el logo de una nave espacial dibujada a mano. Con cada botella que entregaba, sonreía, ensayando sus frases como si fueran parte de una presentación en clase. Gracias por apoyar la ciencia. ¿Desea su cambio? Desde la puerta principal del edificio, su madre, Maya Carter, la observaba en silencio, sin intervenir. No por desinterés, sino por intención. Quería que su hija aprendiera a hablar con desconocidos, a manejar dinero, a defender su meta. Había algo profundamente valioso en dejarla equivocarse, corregirse, crecer. Todo era tranquilo. El tráfico pasaba sin prisa. Un hombre paseaba su perro al otro lado de la calle y un par de vecinos saludaban desde sus ventanas, divertidos al ver la determinación de la pequeña emprendedora. Durante un rato fue simplemente eso, una escena de verano cualquiera. Pero entonces la energía cambió. Desde la esquina apareció una mujer de mediana edad, impecablemente vestida, con gafas oscuras y una bolsa de diseño colgada del brazo. Se llamaba Susan Whitaker y vivía a solo media cuadra. Propietaria de una boutique de velas artesanales y productos hechos con amor, Susan era bien conocida en el barrio, aunque no siempre por razones agradables. Exigente, controladora y celosa del aspecto de la zona, se tomaba el rol de defensora del orden muy en serio, incluso cuando nadie se lo había pedido. Al ver a Aaliyah sentada junto a la entrada del edificio, Susan frenó en seco. La mirada detrás de sus gafas recorrió rápidamente la escena, la mesa, el cartel, las botellas. Apretó el bolso contra el pecho con gesto automático, como si estuviera frente a algo alarmante. Caminó unos pasos más y se detuvo justo frente a la niña, alzando apenas el mentón. ¿Tienes permiso para vender esto?, preguntó con voz cortante, sin rastro de amabilidad. Aaliyah, algo sorprendida, intentó responder, pero Susan ya estaba sacando el teléfono del bolso. Sus dedos se movieron con rapidez mientras se alejaba unos pasos hacia el borde de la acera, buscando mejor señal. Sí, buenas tardes. Llamo para reportar a una menor vendiendo agua sin autorización, dijo en voz clara, sin titubeos. Está justo frente a mi edificio, está alterando la zona. No sé si sus padres estén presentes. Desde el umbral, Maya escuchó cada palabra. No gritó, no se movió, solo cerró lentamente el libro que tenía entre manos y dio un paso adelante. La llamada duró menos de un minuto, pero dejó una nube densa flotando en el aire. Aaliyah no entendía bien qué acababa de pasar. ¿Había hecho algo malo? Solo estaba tratando de ganar dinero para el campamento. Miró a su madre con una mezcla de confusión y miedo mientras Susan se alejaba, erguida, satisfecha, como si hubiera corregido una falla del sistema. La escena era absurda en su cotidianidad. Una niña con un cartel hecho a mano, una madre observando desde cerca, y una llamada al 911, desproporcionada y fría, como si la presencia de esa niña en esa acera fuera un acto de transgresión imperdonable. Pero lo que Susan no sabía, lo que no podía anticipar, era que esa llamada sería el inicio de algo más grande. Porque a veces, el intento de imponer control sin compasión termina despertando las voces que uno no quiere escuchar. Y el vecindario ya estaba mirando. Pasaron apenas 4 minutos desde que Susan colgó la llamada. El sol seguía cayendo a plomo y el calor que antes parecía parte del verano empezó a sentirse distinto.
denso, incómodo, casi eléctrico. Desde la calle lateral se oyó el sonido seco de un motor ralentizando. Era una patrulla blanca y azul que dobló la esquina y se detuvo con suavidad frente al edificio. El oficial que descendió del vehículo era un hombre de unos 40 años, uniforme impecable, gesto sereno. En su placa se leía Oficial Daniel Brooks. No era del vecindario, pero su presencia lo llenó todo. No porque fuera agresivo, sino porque en ese instante su figura se convirtió en símbolo de algo mucho más grande que él mismo. Susan lo reconoció al instante, como si hubiera estado esperándolo. Caminó hacia él con paso rápido, plantándose junto a las vitrinas de su boutique, donde aún colgaban decoraciones de verano natural y esencias de lavanda. Levantó la voz incluso antes de que él pudiera preguntar algo. «Gracias por venir tan rápido, esto se está saliendo de control», dijo, señalando con el mentón hacia la niña. «No podemos permitir este tipo de desorden aquí. La gente como ella, ya sabes cómo es, ruido, basura, problemas». Lo dijo con naturalidad, sin escándalo, como quien repite una queja que considera perfectamente razonable. El oficial apenas la miró. Sus ojos se dirigieron hacia Alía, que seguía sentada junto a su mesa, con las manos quietas sobre el mantel y los labios apretados. Su madre, Maya, se había acercado un par de pasos, pero no dijo nada. Susan no dejó de hablar. Explicó que la niña no tenía permiso, que estaba invadiendo el espacio público, que no se podía permitir que cualquiera montara puestos en cualquier esquina. Pero lo dijo con naturalidad, sin escándalo, como quien repite una queja que considera perfectamente razonable. El oficial apenas la miró. Sus ojos se dirigieron hacia Alía, que seguía sentada junto a su mesa, con las manos quietas sobre el mantel y los labios apretados. Su madre, Maya, se había acercado un par de pasos, pero no dijo nada. Aún no. Susan no dejó de hablar. Explicó que la niña no tenía permiso, que estaba invadiendo el espacio público, que no se podía permitir que cualquiera montara puestos en cualquier esquina. Pero lo que Daniel captó no fue solo lo que ella decía, sino cómo lo decía. No hablaba desde el miedo, sino desde una urgencia por reafirmar control, como quien ve amenazada su versión del orden. Y lo cierto es que Susan tenía razones personales para esa reacción, aunque distorsionadas. Su boutique, una tienda que hasta hace poco era la niña bonita del barrio, estaba atravesando una mala racha. Las ventas habían bajado. El Consejo de Propietarios, HOA, había enviado una advertencia formal por no mantener las vitrinas alineadas con la estética del área. Y a eso se sumaba su ansiedad constante de que el vecindario estuviera cambiando demasiado rápido. En su mente, la presencia de Alía, una niña negra, humilde, decidida, no era solo un acto de emprendimiento infantil, era una grieta en su frágil control. No veía una niña, veía una amenaza simbólica. Pero mientras ella hablaba, el entorno comenzó a responder de otra manera. Desde los balcones, vecinos que antes apenas miraban, ahora sostenían sus celulares en mano. No decían nada, pero filmaban. Un par de cortinas se corrieron con disimulo. En la esquina, un repartidor de comida en bicicleta, Jordan, joven, con mochila térmica al hombro, se detuvo y frunció el ceño, observando la escena con creciente incomodidad. No fue griterío, no fue una protesta, fue un silencio cada vez más consciente. Porque lo que estaba ocurriendo no parecía justo, y todos lo sentían. Había algo profundamente incómodo en ver a una adulta llamar a la policía por una niña con botellas de agua. Algo que desentonaba con cualquier noción razonable de civismo. Susan, sin embargo, no lo percibía, o no quería hacerlo. A cada palabra suya, el ambiente parecía calentarse más, y no por el sol. Era como si la acera entera empezara a vibrar con un sentimiento que no necesitaba nombre, pero sí tenía dirección. Era el inicio del odio, no uno teatral, sino sutil, acumulativo, el que nace del absurdo, de ver cómo se usa poder contra inocencia, de sentir que algo pequeño se ha vuelto profundamente incorrecto. Y en ese momento, el oficial Daniel Brooks tuvo que tomar una decisión. Pero aún no lo hizo, porque a veces el silencio antes de actuar es más ruidoso que cualquier sirena.
Por un instante, nadie hablaba. El oficial Daniel Brooks revisaba el entorno con la experiencia de quien ha respondido cientos de llamadas similares. Evaluaba con mirada objetiva. La acera estaba limpia, sin basura, sin aglomeración. No había música, ni toldos, ni señales de desorden. Solo una niña, una mesa y una intención honesta. Entonces Maya Carter dio un paso adelante. Lo hizo con calma, sin elevar la voz, sin gesto defensivo. En sus ojos no había miedo ni furia, solo la firmeza de una madre que conoce la verdad de su hija. «Oficial», dijo con tono claro, «Alía está sentada junto a nuestra puerta, en propiedad privada. No bloquea el paso, no hace ruido, solo está vendiendo agua para juntar dinero para un campamento de robótica. Tiene 12 años y está aprendiendo lo que significa trabajar por un sueño». Sus palabras no fueron un alegato, fueron hechos, y al mismo tiempo fueron una invitación a mirar la escena no con el lente del reglamento, sino con humanidad. Alía, al escuchar a su madre, no se movió, solo apretó un poco más el letrero entre sus dedos, como si así pudiera sostener no solo el cartón, sino también su dignidad. Las letras de colores se veían casi infantiles, pero la expresión de su rostro era la de alguien que ya había vivido más de lo que le tocaba. El oficial pidió una identificación. Maya la entregó. Luego Daniel preguntó con gentileza a Alía su edad, su dirección, su objetivo. La niña respondió con voz baja pero clara. Cada respuesta era un recordatorio de que esta escena no tenía sentido, de que algo estaba fuera de lugar, pero no por culpa de ella. Fue entonces que desde la esquina se escuchó una voz distinta. Jordan, el repartidor en bicicleta, que aún observaba la escena, dio unos pasos hacia adelante. «Curioso, ¿no?», dijo sin levantar el tono, pero con claridad suficiente para que todos lo escucharan. «La semana pasada vi a Susan aquí mismo, con una mesa fuera de su tienda vendiendo Summer Candles. No vi ningún permiso a la vista. Y, si no me equivoco», miró hacia la calle, «su sub sigue estacionado justo frente a la boca de incendio. ¿Eso no también es una infracción?». Las palabras cayeron como una piedra en el agua. Susan, que hasta entonces mantenía una expresión segura, palideció apenas. No respondió. Por un segundo sus ojos buscaron una salida en el aire, como si no esperara que alguien más hablara, como si su queja no pudiera ser puesta en duda. Pero ya era tarde. El murmullo entre los vecinos creció. Desde los balcones se oyeron chasquidos de cámaras activándose. Un hombre mayor cruzó los brazos desde la acera de enfrente. Otra vecina, con un carrito de bebé, dejó de caminar y se detuvo a observar. El clima había cambiado. Lo que había comenzado como una situación silenciosa, ahora se transformaba en un acto público. Daniel tecleó la matrícula del sub en su dispositivo portátil. La radio del vehículo soltó un chasquido de estática. Alía bajó un poco la mirada, pero no por vergüenza. Lo hizo como quien contiene algo que hierve por dentro. Y ahí, justo en ese silencio, lo sintió con fuerza. Rabia, pero no la rabia del berrinche, la rabia profunda, serena, la que no busca destruir, sino exigir respeto. Durante todo el tiempo había estado conteniéndose, cuando la mujer se acercó sin saludar, cuando la miró como si fuera un problema, cuando hizo esa llamada sin siquiera dirigirle la palabra. Alía había respirado hondo, había apretado los labios, había tragado la incomodidad, pero ahora, al ver cómo la verdad salía a la luz, entendió algo nuevo. No necesitaba levantar la voz para tener razón, no necesitaba justificar su presencia, no quería pelea, quería respeto. Susan seguía en silencio. El oficial la miró por primera vez con un leve gesto de evaluación. No dijo nada aún, pero el equilibrio de la escena ya se había inclinado. Y Alía por dentro supo que algo acababa de cambiar. No solo afuera, también en ella. El karma en 10 minutos. El reloj digital en el tablero de la patrulla marcaba 12:10 p.m. cuando todo comenzó a alinearse. No fue un acto heroico ni una confrontación explosiva, fue más bien como ver caer fichas de dominó, una tras otra, con una cadencia precisa, casi inevitable. La primera ficha cayó en la pantalla del oficial Daniel Brooks. Al introducir la matrícula del SUV negro estacionado frente a la boca de incendio, el sistema devolvió un resultado claro. Una infracción previa por la misma falta.
estacionarse en zona de emergencia, infracción aún abierta. Y ahora la misma infracción, repetida. La segunda ficha fue aún más contundente. La cámara corporal que Brooks llevaba encendida desde el momento de su llegada ya había registrado toda la escena. Ningún indicio de alteración del orden público, ningún ruido, ningún bloqueo de paso. Solo una niña sentada en una silla de jardín con una caja de agua y un cartel escrito a mano. Todo dentro de los límites de la propiedad. La tercera ficha la aportó la central. Una nueva ordenanza municipal, implementada tan solo unas semanas atrás, permitía sancionar el uso frívolo del 911 para disputas vecinales sin fundamento real. Una medida nacida del cansancio de recursos desperdiciados, de llamadas motivadas más por prejuicios que por emergencias. La llamada de Susan encajaba, palabra por palabra, en ese nuevo marco. El oficial respiró hondo, sabía lo que venía, y lo ejecutó con precisión. Señora Whittaker, dijo con tono neutral casi administrativo, le informo que su vehículo será multado por bloqueo de acceso de emergencia. Además, al parecer ha realizado actividades comerciales en la vía pública sin el permiso correspondiente. También será emitido un reporte por uso improcedente del servicio de emergencia. Susan no respondió. Por primera vez parecía comprender la dimensión de lo que había iniciado. La fachada de seguridad se agrietaba lentamente, y en su lugar emergía algo más humano: incomodidad. A los pocos minutos, una grúa llegó desde la central de tránsito. El chirrido metálico de las cadenas ajustándose al neumático delantero del SUV cortó el aire como un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. Sin drama, sin voces elevadas, solo el sonido seco del deber cumpliéndose. Y entonces ocurrió algo que nadie planeó. Una cuadrilla de trabajadores de la ciudad, programada desde antes para revisar la presión de hidrantes en esa misma cuadra, llegó justo en ese momento. Dos hombres vestidos con overoles reflectantes se acercaron a la misma boca de incendio junto a la cual estaba el SUV de Susan. Conectaron una manguera, giraron una válvula y una nube fina de agua a presión se disparó hacia la calle, y con la ayuda del viento alcanzó de lleno las cajas de velas aromáticas que Susan había dejado fuera de su boutique. Las etiquetas se empaparon, algunos envoltorios se deformaron, unas velas cayeron al suelo, mojadas y torcidas. No hubo escándalo. Nadie las pisoteó, nadie rió. No fue humillación, fue física. Fue agua, fue coincidencia, fue justicia. Alía observaba todo en silencio. No sonreía, no celebraba, solo sostenía su cartel con ambas manos, como si ese cartón, pese a estar algo doblado por el calor, tenía más fuerza que nunca. A su lado, Maya se mantuvo firme. No dijeron "te lo dije", no miraron con arrogancia, porque lo que importaba no era que Susan perdiera. Lo importante era que la verdad se veía ahora tan clara como el agua que chorrea por la acera. Antes de marcharse, el oficial Daniel Brooks volvió hacia la mesa de Alía. Sacó la cartera del bolsillo. 4 botellas, por favor, dijo con una media sonrisa. Una para mí y el resto para mis compañeros en la guardia. Pagó sin pedir cambio. Luego vino Jordan, el repartidor, y pidió 2 más. Pero además dejó un billete de $20 encima de la mesa. Para el campamento, siga adelante, pequeña, dijo. En ese momento algo cambió en el entorno. No fue inmediato ni estruendoso, pero uno a uno, vecinos que antes miraban desde lejos se acercaron. Algunos con monedas, otros con billetes, algunos solo con una sonrisa. La mesa ya no parecía una simple venta callejera, parecía un acto colectivo, una afirmación. Y mientras la grúa se alejaba con el SUV ganchado atrás, mientras las cajas mojadas seguían chorreando frente a la boutique, mientras el calor seguía cayendo desde lo alto, una cosa quedó clara para todos los presentes. La justicia, cuando llega tranquila, es aún más poderosa, porque no castiga, corrige. La tarde se estiró como si el tiempo quisiera dar un respiro al barrio. El sol, más suave ya, dibujaba sombras largas sobre la acera. El cartel de Alía seguía en pie, aunque con una de sus esquinas algo arrugada. La caja de botellas, antes llena, ahora tenía apenas 3.
y frente a ella, un frasco de vidrio con un papel escrito a mano. Gracias por ayudarme a llegar. Porque sí, Alía lo logró. Con cada botella vendida, con cada vecino que dejó unas monedas extra, con cada gesto silencioso de apoyo, había alcanzado la meta, el dinero completo para asistir al campamento de robótica. Pero eso era solo la parte visible. Lo más importante no podía guardarse en un frasco ni contarse en billetes. Ese día, la niña aprendió más que programación o cómo armar un circuito. Aprendió a contar cambios sin que le temblaran los dedos. Aprendió a no mirar al suelo cuando alguien la miraba de arriba abajo. Aprendió que el respeto no se pide con ritos, sino con presencia. Su madre, Maya, no dijo mucho, no hizo falta. Cuando la última botella fue entregada, se acercó y la abrazó sin palabras, con ese tipo de abrazo que guarda años de historia, miedo y fuerza. Un abrazo que no explica, solo afirma, estoy contigo, siempre estuve. Del otro lado de la calle, la boutique de Susan cerró más temprano que de costumbre. En la vitrina, aún mojada, el cartel de Summer Sale se había despegado por una esquina. El papel húmedo y arrugado parecía ahora más un recordatorio que una promoción. Susan se movía dentro del local con pasos pesados, recogiendo las velas que el agua había deformado. No había público, no había clientes, solo ella en su propio silencio. Esa noche, sentada frente al computador, Susan escribió un correo al consejo del barrio. No fue extenso ni florido, fue honesto. Explicó que quería ofrecer disculpas públicas y que estaba dispuesta a realizar horas de servicio comunitario para reparar el daño causado. No porque alguien se lo exigiera, porque algo dentro de ella, quizá una grieta, quizá una nueva voz, empezaba a entender que el orden no siempre es justicia y que el control nunca vale más que la empatía. No fue redención instantánea, no hubo perdón automático, pero fue un primer paso. Y a veces eso basta para empezar a caminar distinto. La cuadra volvió a su ritmo habitual en los días siguientes, ni más ruidosa ni más callada, pero diferente, en un sentido casi invisible. Como si todos los que estuvieron presentes recordaran, aunque no lo dijeran en voz alta, que esa tarde algo se acomodó. Porque la justicia no siempre llega con fanfarrias, a veces llega en 10 minutos, con una multa, una grúa, y una niña que no se quebró, que no se rebajó, que simplemente siguió vendiendo agua con la frente en alto. Y lo que quedó no fue venganza, fue alivio. Porque todos lo vieron, y porque Alía entendió algo que no se enseña en libros, que su dignidad no depende de una llamada ni de un permiso, depende de ella, de saber quién es, y de no dejar que nadie se lo quite. Ese fue su mayor triunfo. Y nadie pudo quitárselo.